Bueno, ¿cómo andan chicas? Mientras se van conectando todos, Florencia, Silvia, Hola. ¿ya Hola, se ¿cómo fueron de estás? vacaciones o no? Arrancando. Empezó mañana. Arrancando las vacaciones. ¿Vos, Silvia? No, no, hasta Ustedes se abril. toman en junio, julio, ¿no? No, nosotros, bueno, no hay una fecha específica para salir de vacaciones, pero no es precisamente, generalmente la gente sale en Semana Santa, pero hay como una fecha en México donde todo mundo se vaya, como por ejemplo en España, ¿no? Que todo mundo sale en verano, pero aquí no. Bueno, ahí estamos, esperamos un minuto más de reloj a que se sumen todos. Tenemos mucho para contarles de este nuevo cambio que estamos haciendo. eh, Al menos como vemos nosotros tres la medicina. Así que yo creo que todos los que están del otro lado van a quedar bastante fascinados con esto nuevo que les vamos a proponer hoy. Esta nueva forma de pensar los pacientes, siempre pensando en buscar resultados muy lindos para los pacientes. Así que en menos de un minuto ya arrancamos. En el mientras tanto, ¿sí? Ya tenemos ¿cuántas? 230 personas más o 30, menos. En 230, el sí. mientras tanto, les voy a compartir a todos un QR. Acá tengo. Les voy a compartir a todos un QR, que es el QR de Felicia Academy. Lo pueden ir escaneando. Este QR, a través de este QR van a recibir información importante sobre todas las actividades académicas que realizamos, como por ejemplo. También van a recibir artículos científicos. Bueno, los que ya están dentro de los diferentes grupos, tenemos 15 grupos, ya saben que vamos enviando artículos científicos de nivel, con un análisis, con un resumen. También enviamos fechas importantes de actividades importantes. La actividad que tenemos pronta ahora es el Cadáver Expert Lab de Río de Janeiro, que es el día 13 y 14 de marzo. Ahí tenemos una persona que dice, qué bueno que es el curso. Eh, Siempre digo lo mismo, es importante hacer cursos de cadáveres porque uno puede, si tiene un buen docente en anatomía y que ese docente además tenga experiencia en tratar pacientes, uno puede entender el porqué y también el porqué de cada una de las técnicas. Y también lo que va a entender es en qué plano colocar los productos, porque por ejemplo no es lo mismo colocar un hialurónico en el compartimiento profundo medial de la mejilla que en el compartimiento superficial medio de la mejilla. Y la diferencia son milímetros. No es lo mismo colocar un bioestimulador en los ligamentos cigomáticos que colocarlo en un plano inferior subfacial. Eh, Colocando bien un producto se obtienen buenos resultados, colocando mal un producto nos acercamos a las complicaciones. Bueno, ahora sí, arrancamos. ¿Qué es lo que le vamos a proponer a todos hoy? Algo muy, muy sencillo. Básicamente lo que le vamos a proponer es un curso, que en realidad es un diplomado, está avalado por la Universidad de Buenos Aires. Es un curso que, ¿por qué es importante? Cuando nosotros vemos a los pacientes, cuando los analizamos, lo que estamos viendo es la piel. A través de la piel podemos analizar un envejecimiento facial, podemos hacer una evaluación del tejido celular subcutáneo. Y en líneas generales lo que hacemos es hacer una evaluación de la superficie y le establecemos un tratamiento a los pacientes. Todo eso está muy mal, todo eso es anticuado, eso es lo que se enseña hasta el día de hoy en medicina estética. ¿Por qué? Porque a través de la piel nosotros podemos detectar una inflamación crónica de bajo grado, podemos detectar un estrés oxidativo, podemos detectar alteraciones hormonales, disfunción mitocondrial. Podemos darnos cuenta si ese paciente está durmiendo bien, si se está alimentando bien, si está realizando actividad física, cómo está su microbiota. Y estas son algunas de las variables que podemos analizar. Por eso es muy importante poder evaluar a los pacientes en forma completa.
En el Congreso Master Hub, que es un congreso que surgió porque la oferta que había de educación y de actualización médica en Latinoamérica en general, principalmente en Argentina, era muy mala, muy paupérrima. Por eso decidimos crear el Congreso Master Hub. En el Master Hub del año pasado ya empezamos a hablar, y en el anterior también, del concepto Beauty Balance, la belleza del balance. Tenemos que empezar a entender a nuestros pacientes desde adentro. Y esto no es aplicable solo a la medicina estética. Quien realice ginecología lo puede aplicar, quien realice traumatología lo puede aplicar. Todos los profesionales de la salud deberían tener una capacitación en longevidad y en medicina regenerativa. Porque podemos identificar diferencias individuales en los pacientes, que pueden ser genéticas, pueden ser metabólicas, pueden ser hormonales, y podemos ajustar los tratamientos acorde a la edad biológica de los pacientes y no solo evaluando a los pacientes por una edad cronológica. De hecho, yo siempre le digo a los pacientes que la edad no es indicación de tratamiento. A veces me dicen, ay, tengo tal edad, todavía me falta para una cirugía. No, no tiene nada que ver. O tengo muy corta edad. No, no tiene nada que ver. Siempre evaluamos la edad cronológica, pero también la edad biológica. Y tenemos que poder predecir el tratamiento que le realicemos a cualquiera de nuestros pacientes. Tenemos que poder predecir cuál va a ser la respuesta tisular a ese tratamiento. Siempre doy el mismo ejemplo. Si yo aplico un bioestimulador, sea el producto que sea, no va a responder igual en todos los pacientes. Lo mismo si realizo tratamientos con tecnología, por ejemplo, láseres, luces pulsadas, si aplico un relleno, etcétera, etcétera. Porque la biología celular, el estrés oxidativo que tienen, la inflamación celular que tienen los pacientes es totalmente diferente. Muchas veces hablaba con Silvia y con Florencia de por qué los pacientes evolucionan con cicatrización queloidea. Bueno, eso tiene su explicación, eso tiene su porqué. Muchas veces el profesional, en algunos casos médico, no profesional, está acostumbrado a echarle la culpa a los pacientes y a decirle a los pacientes, no, esto es porque te moviste, no, esto es porque pasó esto es porque genéticamente estás predispuesto, y se está olvidando de que enfrente tiene una persona a la que puede evaluar en forma completa. Así que ese es el motivo por el cual estamos reunidos acá. Le voy a presentar a dos personas que admiro muchísimo. Son dos grandes realmente de la medicina de la longevidad. Una es de Argentina, la doctora Florencia Leinado. Hola Flor, ¿cómo andás? ¿Estás muteada? Estaba muteada, acá estoy, feliz de estar acá. La verdad que no puedo creer, es el diplomado de mis sueños. Así que nada, gracias por esto, Fer, porque por lograr esto que nada, que ya es algo increíble. Acordate que este diplomado, como el diplomado de rejuvenecimiento facial, que ya lleva 3 años, este es el cuarto, acordate que este diplomado va a ser historia. De hecho, tenemos inscriptos de Europa, de toda América, incluido Norteamérica también. Tenemos inscriptos de todos lados. Es algo que está haciendo como una ola gigante, como un tsunami. La doctora Florencia Leinado, ella es médica deportóloga, médica de familia, pero lo que a mí más me gusta destacar es que es una persona que sabe muchísimo sobre longevidad, sobre medicina regenerativa. Yo soy paciente de ella, aprendí muchísimo, y bueno, ahora la idea es tratar de brindar juntos a Silvia, que ya la voy a presentar, todos estos nuevos conceptos sobre la medicina. La otra persona que también admiro muchísimo, ella vive en México, la doctora Silvia Cabrera. ¿Cómo te va, Silvia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto, verdaderamente qué privilegiada me siento de ser parte de este equipo impresionante. Así es que me siento muy bien. Aquí estoy desde Tijuana, muy contenta de estar con todos ustedes. De verdad, gracias. Gracias por la invitación a pertenecer a esto, a este movimiento. Bueno, la doctora Silvia, una particularidad que la une con Florencia, tiene un perfil muy, muy humilde, muy tranquilo, pero son dos grandes de la medicina. La doctora Silvia Cabrera, ella es médica de familia, especialista en medicina estética, se destaca muchísimo en la medicina funcional y por supuesto en la medicina de la longevidad y de la precisión metabólica. Así que, sin más preámbulos, ya tenemos presentado al equipo principal
va a haber más docentes dentro del diplomado. Me gustaría, a ver, ¿quién de las dos quiere comenzar a deleitarnos con algunos tópicos específicos? Muy bien, señor. Arranco yo, si les parece, si te parece, Sil. Claro. Adelante. Y antes que nada, una de las cosas, ¿ven ahí la presentación? Hablar un poco Perfecto. de medicina de precisión. Pero antes que nada les quiero decir una cosa. Eh, Sil y yo somos médicas de familia. Yo la conocí a Sil en un curso que dio de hormonas bioidénticas y es mi mentora y la que me llevó a todo esto de la medicina funcional, de las hormonas bioidénticas, de la longevidad. Por eso para mí es un placer enorme y cuando Fernando me habla de la importancia de la longevidad y de cómo optimizar la medicina y llevar esto a una medicina de excelencia, en la primera persona que pensé fue Sil, que automáticamente me dijo que sí, así que Sil, muchas gracias. Estoy feliz de esto y sé que vamos a hacer una cosa gloriosa los tres. Bien, tema importantísimo, que es esto de lo que bien decía Fernando, de cuando nosotros estamos enfrente de un paciente, y esto es transversal a cualquier especialidad. Por eso, si bien en realidad es verdad que cuando nosotros aplicamos un relleno o hacemos un láser, siempre es importante el terreno, cuando yo hago una cirugía porque un deportista se rompió un hombro, o le tengo que dar un tratamiento para acné a un paciente, o le tengo que dar, sí, directamente un antihipertensivo a un paciente, siempre va a responder de diferente de acuerdo al terreno. Entonces, esto es un diplomado pensado en la especialidad médica, también en la odontología, para hacer medicina de precisión sumada a lo que hoy se conoce como la bioarquitectura humana. ¿Y qué significa esto? Por mucho tiempo nosotros hablamos de la medicina basada en la evidencia. Y como bien decía Fernando, en el diplomado de FER y en todos los cursos que se da en Felice Academy, todo está avalado científicamente. Y la verdad que yo me formé así. Yo mi formación en CEMIC todo el tiempo era medicina basada en la evidencia, en la residencia y actualmente. Ahora bien, la medicina basada en la evidencia se viene a potenciar con la medicina de la precisión. Porque no hay pacientes promedio, hay una bioindividualidad que hace que los pacientes, más allá de lo que dice la mayoría de los papers que va a pasar, al paciente, a dos pacientes con el mismo diagnóstico le hacemos el mismo tratamiento y no responden igual. Entonces mi paciente no va a responder como dice la mayoría o como dice la evidencia científica. Entonces no es que la medicina basada en la evidencia no sirva, pero tenemos que conocer de la medicina de la precisión. Tenemos que entender la biología individual de cada paciente. Y ahí es donde entra todo lo que es la metabolómica, el microbioma, el ambiente, porque en realidad el ambiente determina nuestra biología. Entonces es sumamente importante entender también que los parámetros que vamos a usar en medicina de precisión no son los mismos parámetros. Nosotros queremos diseñar a medida el cuerpo humano para que esté óptimo, para que sus sistemas estén óptimos. Porque un paciente no es un órgano, no es tengo un paciente hipotiroideo, trato la tiroides. Siempre hablamos esto con Silvia, es si yo tengo un paciente que funciona mal la tiroides porque lo veo en una analítica, esa tiroides va a depender de todo un eje y de todos otros sistemas que están avalando o deteriorando esa tiroides. Entonces, queremos entender bien cómo vamos a poder analizar a un paciente y no solamente eso, sino también entender que a partir de ahí tenemos una arquitectura humana que nos permite a nosotros, ¿sí? Que con la medicina de precisión, si bien podemos mirar, entendiendo el concepto de bioarquitectura, de biología, de la medicina de sistemas, podemos saber en qué orden intervenir. Ejemplo, no es que tengo un paciente hipotiroideo, ¿sí? Y empiezo con la levotiroxina. Tengo que ver cómo está su glándula adrenal, su cortisol y el resto de las cosas. Porque cuando uno habla hoy de la genética, tenemos que entender que muchas veces hablamos de que los genes se prenden y se apagan. Y en realidad la genética es como un plano. ¿Sí? Es como ustedes van a hacer una casa y ustedes tienen un plano, pero eso no quiere decir que la casa se haya construido. Entonces, si bien nuestros genes son nuestro plano, el metaboloma es el estado en que está nuestra obra. Y todo lo que tiene que ver con el ambiente, no es lo mismo hacer una casa en medio de un tsunami que en medio, ¿sí? De un Caribe tropical donde, digamos, todo es a favor. Entonces, todas estas variables uno las puede interrelacionar con una cosa que nos suma un montón. Hoy en día podemos utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor, pero así como existen los prompts, si yo tengo una inteligencia artificial que no sé qué datos cargarle,
no sé qué conclusión tiene que sacar. Entonces, la idea es poder saber que en todos nuestros pacientes pueden tener un resultado óptimo trabajando el terreno, trabajando lo que se llama, digamos, la medicina por sistemas. Y sobre esa base, cuando yo voy a hacer un tratamiento, sí puedo asegurarme que estoy reduciendo al mínimo la cicatrización queloidea, ¿sí? La cicatrización hipertrófica, la mala respuesta, la infección. Y ahí no solamente estoy hablando de tratamientos médicos estéticos o odontológicos, estoy hablando a cualquier nivel, en cualquier profesional de la salud. Por esto, eso me parecía muy importante hacer un webinar para que queden claro que muchos me escriben a mí, porque claramente, si bien Fernando, que es parte, digamos, importantísima, digamos, de todo esto, digamos, su base tiene que ver con la medicina estética. Silvia y yo hacemos medicina estética, pero también somos médicas de familia. Entonces, cualquier médico, sea oncólogo, sea traumatólogo, sea pediatra, no importa. La medicina de precisión y la bioarquitectura humana es aplicable transversalmente y hay un gravísimo problema. Esto no se ve en la formación académica. Esto no es lo que se está dando en la formación ni de grado, ni de posgrado, ni en cualquier lado. Y por eso a mí me parece que es importantísimo que haya un diplomado y avalado por la UBA con tanta seriedad que nos permita demostrar todo lo que se está viendo en el mundo. Y acá terminé y la dejo a mi amiga, ¿sí? Y mentora, la doctora Silvia Cabrera. Voy a dejar de compartirles. Ahí estamos. Mientras tanto, mientras Silvia va presentando, va preparando la presentación, me gustaría que todos puedan empezar a hacer preguntas sobre las inquietudes que tengan relacionadas sea con el diplomado, sea con la longevidad, sea con la medicina de precisión. La inquietud que tengan pueden a partir de este momento escribirla en el chat y cuando termine Silvia también de deleitarnos con información, voy a leer cada una de las preguntas para que Florencia y Silvia puedan darle una respuesta. Todo tuyo, Silvia. Sí, gracias. Gracias. Bueno, aquí yo quiero comentar algo. Ciertamente Florencia y yo tenemos, siempre nos ha caracterizado, por eso somos colegas, amigas. No es mi alumna, somos alumnas la una de la otra y somos maestras la una de la otra porque algo nos caracteriza y es esta necesidad siempre de aprender y también de comunicar lo que hemos aprendido con el transcurso del tiempo. Eh, Hemos creado en conjunto este equipo que nos estamos presentando, hemos creado creo que un programa muy interesante y muy completo que pretende que analicemos cosas como lo ha dicho Florencia. Es importante el conocimiento que tiene la medicina de longevidad, como lo ha dicho, es importante porque dentro de la gerociencia, que es esta ciencia que estudia la longevidad, hemos llegado a la conclusión que los mecanismos con los cuales se envejece tienen mucho que ver con la salud y la enfermedad, porque bien sabemos que el envejecimiento definitivamente está en mucho asociado con enfermedades crónicas. Entonces, conocer estos procesos es importante. Pero más allá de todos estos procesos del envejecimiento, de los mecanismos moleculares, celulares, que nos explican por qué envejecemos y por qué en algún momento dado hay una relación común con las enfermedades crónicas, esto nos da una ruta de conocimiento muy importante para poder enfrentar. Si sabemos que el envejecimiento y estos mecanismos moleculares y fisiológicos hasta cierto punto tienen una relación con la enfermedad crónica, si nosotros los conocemos, podemos tener en la mano las herramientas para poder actuar y para poder tener una visión más completa de los pacientes. Esto llevándolo ya a la consulta que nos proporciona, bueno, que tenemos posibilidad de tomar decisiones clínicas concretas, seguras y sostenibles, como lo pongo yo ahí. Es decir, si nosotros sabemos de qué manera está actuando la fisiología del paciente,
entonces vamos a poder concretamente predecir ese paciente en qué situación está. La ciencia de la longevidad y la medicina regenerativa no se queda solamente en conceptos interesantes, sino que debemos de traducirlo a decisiones clínicas concretas, seguras y útiles, por supuesto. Y esta es una de las cosas que nosotros pretendemos aportar en este diplomado. Una de las primeras cosas creo que es la nueva forma de evaluar al paciente. Generalmente nosotros en la medicina tradicional tenemos el paciente con el diagnóstico, es un paciente diabético, es un paciente hipertenso, pero más allá de eso, cuando nosotros realmente vemos al paciente con otra forma de evaluar, lo que vamos a ver es esta edad biológica, la resiliencia, que es un concepto en la medicina de longevidad muy importante porque nosotros tenemos diferentes mecanismos de resiliencia que nos pueden hacer diferentes unos de otros y por eso es que nos enfrentamos hacia la enfermedad y hacia el envejecimiento de forma totalmente diferente. Esto nos da riesgos reales y por eso nosotros debemos de conocer cuáles son las herramientas prácticas, cómo debemos de explorar al paciente, cómo debe de ser una historia clínica, algunos marcadores de laboratorio que son fundamentales porque desafortunadamente a veces nosotros pedimos un montón de laboratorios que no tienen ningún objetivo en concreto. Debemos de identificar también cuáles son estas situaciones del estilo de vida que van a repercutir y que definitivamente con el consejo médico pueden ser modificables y podemos tener una diferencia importantísima en cómo vamos a abordar al paciente y cómo va a manejar su patología o su envejecimiento acelerado. Entonces, otra aplicación importante que me parece de este diplomado es que en la medida en que nosotros hemos estado en la consulta con el paciente, tenemos pacientes que son sumamente complejos, que son pacientes crónicos, pacientes que vienen a nuestra consulta con una cantidad de laboratorios y que han ido de un lado a otro porque no hay una respuesta. Y esos son pacientes que son de medicina familiar o de cualquier especialidad, pero también pacientes que son de la medicina estética o de cirugía estética, donde no han encontrado una solución precisamente porque no se ha identificado cuáles son las características que hacen que el paciente no resuelva sus problemas. Entonces nosotros debemos, con el conocimiento que podemos adquirir, asegurarnos que vamos a darle un plan escalonado donde se tenga una visión completa, una visión funcional y una visión en la que podamos decir, esto sí, esto no, este es el tratamiento adecuado para este paciente, este tratamiento definitivamente no tiene por qué, no porque esté de moda lo vamos a utilizar, sino porque es lo que conviene a mi paciente. Y cuando hablamos de medicina regenerativa, una de las cosas es que debemos de entender que no es precisamente una lista de procedimientos que están de moda, que son células madre o que son exosomas o que son polinucleótidos. Es importante entender que son parte del arsenal que contamos en la medicina regenerativa, pero aquí es muy importante entender que lo que nosotros tenemos que proporcionarle al paciente es las armas o ver cuál es la forma en que podemos hacer que este terreno sea capaz de tener una regeneración y también decidir cuándo no es posible y qué le podemos dar. No se trata de utilizar todos estos tratamientos de medicina regenerativa sin tener previamente un enfoque de optimizar ese terreno que ha comentado el doctor Felice y la doctora Florencia. Es importante saber a quién le vamos a dar qué y cómo. Entonces, al final de cuentas,
creo que debemos entender que lo que pretendemos o lo que queremos aportar es un modelo clínico completo de longevidad y de medicina regenerativa con herramientas concretas para tu consulta que sean adecuadas para hacer una evaluación, un protocolo adecuado y el análisis de casos concretos. Y algo que me parece fundamental es que debemos entender que esta es una forma distinta de acompañar a tus pacientes y además también, ¿por qué no?, de cuidar nuestro propio envejecimiento y el de la familia, porque siempre se repite y creo que sí es muy importante tomar en cuenta que nosotros debemos de ser los primeros pacientes. Entonces, eh, en concreto, la idea es seleccionar el conocimiento con un profundo respeto a la ciencia. Todo lo que pretendemos incluir en este diplomado está pegado a este concepto, pero nunca olvidar que debemos de tener una mirada transversal, una mirada profunda a la arquitectura, a la bioarquitectura del ser humano. Entonces, básicamente, esto es lo que yo les quisiera comentar, que es muy emocionante, es un camino verdaderamente que me llena a mí de motivación porque creo que nos aporta muchísimo para tener una visión muy diferente de lo que tradicionalmente hacemos en la medicina. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muy bien, Silvia, excelente, excelente. Yo voy a empezar con algunas preguntas para ustedes dos. Por ejemplo, ¿cómo se determina, Flor, la edad biológica de un paciente frente a la edad cronológica? La primera cosa para entender es que la edad no es una sola. Ejemplo, un paciente puede tener una edad biológica de 70 años en el cerebro y una edad biológica de 20 en el gemelo. Entonces, en realidad, las edades biológicas van por sistemas, ¿sí? Después vos podés sacar un promedio, pero lo que nosotros vamos a hacer hincapié es importante en la biología de sistemas y que lo de que determina la edad biológica final de un paciente es si ese diseño, esa bioarquitectura está funcionando óptimamente, si sus sistemas funcionan óptimamente. Hay modelos que vamos a aprender desde la longitud de los telómeros hasta marcadores como la homocisteína, ¿sí? Pasando por un montón de cosas, marcadores específicos y estudios, digamos, más avanzados, que los vamos a ir viendo a lo largo de toda la cursada, ¿sí? Porque ahora es lo que se llama Health Technology, que es todo lo que uno puede hacer desde lo más simple hasta lo más complejo. Pero en realidad, pero más allá de eso también hay, dentro de lo que hoy es la inteligencia artificial, nos permite, a partir de una cantidad de datos, PCR, insulina, OMA, proteína C reactiva, homocisteína, ¿sí? Yo genero un promedio para poder optimizar y sacar y disminuir, porque el tema no es solamente la edad biológica de mi paciente, es poder cambiarla. No es solamente que nos Claro. podamos decir, bueno, tu edad biológica es esta, sino qué es lo que yo puedo hacer para, si yo voy a someter a un paciente a una cirugía, a un tratamiento del que sea, en el área que sea, ¿sí? Obviamente yo voy a tratar de que ese paciente llegue con la menor edad biológica posible. Sí, Viste que hay, perdón, sí, perdón, yo Silvia, quería comentar una cosa y es interesante que hay algunos artículos que hablan acerca de la relación de la edad biológica con los datos del envejecimiento cutáneo. Inclusive hay algunas herramientas de inteligencia artificial donde nosotros podemos poner la foto de una paciente o la foto de nosotros mismos y se han hecho algunos, digamos, son algoritmos donde se ha visto la relación inclusive de esos datos del rostro con el acortamiento de los telómeros. Entonces, hay algunas herramientas, sí es cierto, sí, en algunas ocasiones nos sería un poco difícil, por ejemplo, o costoso hacer un examen de acortamiento de telómeros, si se puede hacer, qué bueno, pero también es importante ver con quizá
todas las posibilidades para poder encontrar. Hay algunas pruebas que son muy interesantes de cómo, de la estabilidad, de si se levanta. Eso lo vamos a ver porque son pruebitas muy sencillas que Para podemos hacer hacer para mejor. hacer, digamos, como todo un análisis en poco tiempo de asumir cuál es la edad biológica de ese paciente. ¿Es correcto si yo digo que para medir la edad biológica de un paciente, hoy en día en forma matemática es muy difícil? Con inteligencia artificial, como dicen ustedes, si podemos medir la regularidad del sueño, la eficiencia del sueño, las horas del sueño, con respecto al esfuerzo físico, las zonas, zona uno, zona 2, zona 3, zona 4, el tiempo de cada una. Medir, por ejemplo, hay una prueba arterial, ayúdenme con el nombre, para La que medir, ver digamos, el calcio en las arterias. para evaluar la rigidez o no, claro, de las Ah, sí, arterias. sí. Es O sea, arterial. tenemos un montón de estudios que podemos utilizar. Bueno, el VO2 Max, Sí, eh, la variabilidad de la frecuencia Sí. cardíaca. la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tenemos un montón de parámetros que tenemos que evaluar en los pacientes como para poder saber esa edad biológica. No, y acá un dato importante, Fer, es el siguiente. Yo creo que hoy los pacientes muchas veces hasta en la mayoría de las casos saben hasta más de tecnología que el propio médico. O sea, hoy es muy fácil que un paciente venga con un Apple Watch, un Whoop o algún wearable que te diga, bueno, me traqué el sueño, dormí mal. El tema no es eso, es qué es lo que yo puedo usar de ahí para decir, hacer determinada cosa que les vamos a enseñar a lo largo de la cursada, para que vas a ver que si vos haces esto y vas viendo el VO2 max, la variabilidad cardíaca y qué tenés que hacer para ir mejorándola, vas a ver que después el sueño termina estando mejor. Porque, a ver, en medicina 3.0, que es lo que queremos hablar en el diplomado, porque la longevidad surge de que en medicina siempre fue la medicina 1.0, siempre se habló de me infarto, me ponen un stent. Después empezó la que llamamos 2.0, que es decime los factores de riesgo, hipertensión, digamos, diabetes, colesterol. Ahora, eso es detección temprana de enfermedad, no es prevenir. Si yo hago una mamografía, no estoy previniendo el cáncer de mama, lo estoy detectando tempranamente. Lo que nosotros tenemos que hacer con medicina de precisión y la bioarquitectura humana y todo lo que estamos hablando acá es cómo hago para que mi paciente, cuando se haga los estudios de detección temprana, les den óptimo. Y cómo cuando hago que ese paciente entre a un quirófano o esté en un consultorio para hacerse un relleno o un booster, tenga el mejor resultado posible. Y ahí hay un montón de cosas que son simples cosas de consultorio, ¿sí? O hoy de wearables que se usan muy fácilmente, en donde uno puede traquear y ver la evolución del paciente. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Les cambio de tema para hacer así un ping-pong rápido. Viene un paciente, consulta inicial. ¿Qué biomarcadores le pido a ese paciente? Ahí Lo la que veo quiero fría. hacer es evaluar lo que quiero evaluar es la longevidad de ese paciente. Si ese Bueno, ahí hay una paciente, cosa que es importante. Nosotros, bueno, tienen el acceso, como les mandamos a todos los que están escuchando, que tiene que ver con un protocolo, ¿sí? De longevidad, y ahí tiene que ver con los valores óptimos, diferente a los valores de referencia. La salud no tiene que ser promedio, tiene que ser óptima. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos pensando que el paciente tiene que estar enfermo, sino que tiene que estar óptimo. Es realmente hacer una prevención y no una detección temprana. Y hay muchos marcadores que básicamente hablan del terreno biológico, de esta inflamación de bajo grado crónica que se da en el paciente, que con marcadores como la homocisteína, la proteína C reactiva, la insulina, la vitamina D, ¿sí? Y todo visto también desde sistemas, porque toda métrica que uno evalúe es evaluada no solamente en esa métrica específica, sino en un contexto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir evaluando y enseñando a los alumnos a lo largo de la cursada, también con casos clínicos y también con la interrelación y la ayuda que hacemos con la inteligencia artificial y también siempre basado en evidencia científica que apoya la medicina basada en la precisión. Sí, yo Silvia, creo que hay, disculpa, hay algunas cosas que son imprescindibles. En México nosotros le decimos biometría hemática, una química sanguínea, algunos perfiles de inflamación, pero fíjense,
algo que es muy interesante. A veces no necesitamos hacer cosas tan exóticas. Hay algunos marcadores que nos pueden decir muchísimo cuando nosotros, que es una de las cosas que queremos proporcionar, que son algunos, digamos, como cuestionarios para medir la resiliencia de los diferentes sistemas. Por ejemplo, nosotros en una biometría hemática podemos sacar una cosa que se llama el índice sistémico de inflamación inmune. Con eso nosotros podemos ver cuál es la afección o senescencia del sistema inmunológico, que es algo muy importante. La inmunosenescencia es uno de los factores que debemos de buscar en los pacientes y simplemente nosotros podemos hacerlo con midiendo los neutrófilos, las plaquetas y los linfocitos. Y de ahí se saca un índice y este nos da una información tremenda porque cuando nosotros tenemos que este índice está mal, tenemos un gran riesgo de cáncer o de otros problemas inmunológicos. Entonces, realmente los parámetros básicos, si nosotros los podemos desentrañar adecuadamente, podemos sacar muchísima información. Por ejemplo, una proteína C reactiva, por supuesto que es importante, pero también podemos pedir una interleuquina 6. De ahí nosotros ya sacamos muchísima información de la inflamación del paciente. La hemoglobina glicosilada que tradicionalmente nos dice, ay, bueno, es que la glucosa durante 3 meses estuvo elevada. No, nos está diciendo un gran marcador de estrés oxidativo. Entonces, algunas cosas básicas nos van a dar información importantísima sobre el paciente. Lo importante es saber identificar estos índices y todo lo que nos está diciendo, nos está gritando, pero que a veces nada más buscamos que esté como en rojito o con un asterisco, como que se salió del rango. No, no, los rangos son una cosa, lo óptimo es otra cosa, como dice Florencia. Bueno, hay algo importante, le voy a cambiar un poquito de tema. Ujú. Tengo muchos pacientes que me consultan por X temas, sea quirúrgicos o no quirúrgicos, y en el interrogatorio yo lo que veo es que me dicen, tomo Alplax y a pesar de eso no puedo dormir. Entonces la pregunta es, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de todos los países, el 30-40% de la población adulta sufre de estrés crónico, y teniendo en cuenta que en ciudades industrializadas, en ciudades centro de país, se sufre más estrés todavía. La pregunta es, ¿eso es inevitable? ¿Hay marcadores? ¿Puedo evaluar la cantidad del cortisol? ¿Cómo lo evalúo? ¿Se puede modificar eso en nuestros pacientes? Y si no lo modifico, ¿los tratamientos que les realice independientemente de la especialidad van a dar buenos resultados? Sí. Sí. ¿Quién empieza a Estamos todas hablar? ansiosas, con Sil no sabe cuál hablar. Yo lo que puedo decir cortito y la dejo a mi amiga es que el entorno de luz hacia nuestra biología, nosotros vamos a optimizar, ¿sí? Vamos a hacer un hackeo de nuestra biología y una de las cosas que hace que los pacientes duerman tan mal es el hecho del entorno de luz que nos rodea. Cuando nosotros vemos el amanecer y el atardecer es una luz roja que nos produce melatonina. Es decir, la gente duerme mal porque no ve el amanecer. ¿Cuántos de nosotros podemos ver el amanecer? Pocos. ¿Pero qué podemos hacer? Usar una luz roja. ¿Pero cuál? ¿Cuántos minutos? ¿Qué onda? ¿Sí? Entonces, todo eso es parte también del diplomado. Toda la parte de biohacking, que es el hackeo de la biología, ¿sí? Es lo que vamos a saber hacer. Porque hoy en día, cuando uno, por ejemplo, somete a un paciente, ¿sí? A una cirugía, el hecho de prepararlo con luz roja, con cámara hiperbárica, ¿sí? Con el tema del sauna. Peter a ti habla de que el sauna baja un 65% el riesgo de Alzheimer y no es ninguna pavada, pero ¿cuánto de sauna? ¿Cuántos minutos? ¿Sí? Todo eso es evidencia científica, pero que además como yo le digo a un deportista, si yo lo mando a cámara hiperbárica y tiene claustrofobia, le sube tanto el cortisol que deja de ser efectivo. ¿Se entiende? Entonces, cada indicación que nosotros hacemos basado en la evidencia científica, la tenemos que traquear mediante medicina de precisión para ver si a mi paciente eso que yo le indiqué está haciendo el impacto biológico que yo pretendo que haga.
Y por eso la Alplax en la mayoría de los casos no sirve porque nadie ve la biología, ¿sí?, del paciente. Y una de las cosas, fíjense qué importante es esto. Eh, los hábitos, por supuesto, tienen mucho que ver con el tema del insomnio, etcétera, o alteraciones a ese nivel. Pero yo me he encontrado con algo y es una de las cosas que Florencia y yo detectamos que era importantísimo poner dentro del programa y es un módulo sobre medicina del sueño, porque si nosotros no interrogamos qué es lo que le está pasando al paciente, por qué no está durmiendo, no somos capaces de diagnosticar. Muchos pacientes, por ejemplo, yo me he encontrado mujeres jóvenes o pacientes que han pasado, por ejemplo, después de una cirugía o ciertas condiciones que tienen insomnio, pero es que no es que sea insomnio, es que tienen un síndrome de pierna inquieta. Y curiosamente son pacientes, y eso está en la literatura, que tienen un déficit de hierro. Si nosotros no identificamos cuál es el trastorno, se nos va a pasar por alto y esa persona va a tener después un insomnio crónico. Y otra cosa, hay evidencia científica que habla, y esto es muy reciente, que hay una gran asociación del síndrome de pierna inquieta con el SIBO. Es decir, si nosotros no hacemos un interrogatorio, si no identificamos una paciente que tiene un cuello gordito y que está sufriendo de insomnio, te dice, lo que está sufriendo quizá es de una apnea obstructiva del sueño. Entonces, el abordaje, el conocimiento de esto nos hace tomar o poder tomar decisiones adecuadas, diagnosticar y al final de cuentas, yo creo lo que siempre he recordado desde que estaba en la escuela de medicina, no podemos diagnosticar lo que no sabemos. Entonces es importante empaparnos de todo este conocimiento para poder resolver cosas, porque una paciente que no duerme es una paciente que por más tratamientos que le hagas de tipo estético, no va a tener los mismos resultados que otra. El sueño es fundamental. Y ni que hablar, Mira, Sil, que lo hablamos el otro día, perdón, Fer, que muchas no, veces en las mujeres con la perimenopausia y la menopausia, la caída de estrógenos produce un edema en toda la zona de la Sí. glotis que genera estas apneas obstructivas y entonces ahí se mete también la parte hormonal que también vamos a ver, porque si bien ahora las sociedades científicas ya avalaron el uso de hormonas bioidénticas para los pacientes que cursaron algún cáncer hormonodependiente, la realidad es que se pueden hacer desastres, porque el problema nunca fueron las hormonas, el problema es el terreno biológico en que uno se pone una hormona. Y yo Así siempre doy es. el mismo ejemplo. Si no, el cáncer de mama y de próstata sería a los 20 años cuando la gente tiene su pico hormonal. Entonces, no son las hormonas las culpables de las enfermedades. Ahora, las hormonas de la luz, que son la melatonina y la vitamina D, son la mayor pandemia deficitaria que está sufriendo nuestra población. Pero así como eso es un problema, también hace poco salió un artículo hablando de que la melatonina aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, de repente todos los médicos daban melatonina, pues todos los médicos dejaban de dar melatonina. ¿Y cuál era el problema? Que si uno no une la medicina basada en la evidencia con medicina de la precisión, uno no puede saber el impacto que a mi paciente le está haciendo indicarle melatonina. Y a veces no es solo la melatonina, porque la melatonina intramitocondrial necesita de luz infrarroja. Así que dar melatonina en un paciente que tiene intoxicación por luz azul, bueno, todas estas cosas que yo estoy hablando es lo que nosotros queremos con Silvia y con Fernando, que ustedes entiendan y logren entender para ver que a veces es como mucho más simple de lo que pensamos y no hay que ir a diagnósticos o, digamos, o cosas como muy raras o muy costosas y simplemente con analíticas, como decíamos, un hemograma, un simple hemograma o el entorno de luz del paciente, podemos cambiar la biología y el terreno biológico de una manera impresionante. ¿se llega a ver de ahí, Flor? ¡Espectacular! Sí, sí, 47,6. 2 años más joven, la edad biológica, según la inteligencia artificial, evaluando más de 40 parámetros, y todo este diplomado, uno de los orígenes que tiene es que yo hace 2 años, después de explicarle a los pacientes todo lo que consideraba que tenían que hacer para tener una longevidad saludable, me di cuenta que yo no lo estaba aplicando. En aquel momento, hablo con Flor, le cuento un poco cómo venían mis cosas
estaba tomando clonazepam, me acuerdo, en aquel momento. De un día para el otro suspendí el clonazepam, cambié todo mi estilo de vida, 100%, radicalmente. Eh, Comencé con algo de suplementación acorde a mis necesidades, luego de hacer un montón de estudios de laboratorio y demás, como corresponde, como hace Silvia, como hace Florencia y otros profesionales. Y realmente hoy les puedo decir que duermo perfecto, que no tomo nada para dormir. eh, por eso me di cuenta que hacer las cosas bien es lo que necesitan todos los pacientes y todos nosotros que estamos acá tenemos que poder instruir a nuestros pacientes para que hagan las cosas bien y que los tratamientos que se hagan independientemente de la especialidad realmente le den resultados. Otro tema, la optimización hormonal, más de los 40 años. ¿Cuál es la opinión? La opinión es que cuando un bebé nace y no le bajan los testículos hay que ponerle testosterona y es un recién nacido y que nosotros necesitamos hormonas hasta el último día de nuestra vida. Las hormonas se tienen que optimizar todos, pero las únicas hormonas no son la testosterona y los estrógenos. Entonces, en realidad cuando hablamos de hormonas hablamos de cortisol, de insulina, de hormonas tiroideas, de hormona de crecimiento, con lo cual ahora la optimización hormonal no siempre es dar hormona y ese es el tema también. La luz modula las hormonas, la alimentación modula las hormonas. Las hormonas modulan el estado de ánimo. Ahí vi que en el chat preguntaban la depresión, hoy se habla de psiquiatría metabólica. Hoy se ve a la depresión, a la ansiedad, al Alzheimer, al Parkinson como un problema metabólico, porque metabolismo es la capacidad que tenemos en transformar el alimento en energía. Pero no nos alimentamos solamente de la comida o del suplemento o de las hormonas. Nos alimentamos del sol, de la tierra, de los pensamientos, de la comunidad, del propósito, y eso es medible, evaluable y tratable. 100%. Silvia, Yo estoy convencida que es importante la individualización de cada paciente al respecto del tema hormonal. No todas las hormonas son para todos. No significa que todos deban de recibir todo el paquete de hormonas, porque eso me parece que no es lo adecuado. En el caso de las pacientes perimenopáusicas, menopáusicas, los hombres, es muy importante identificar y dar el apoyo hormonal cuando se requiera y cómo se requiera por la vía más adecuada y optimizando, por supuesto, todo, porque al final de cuentas, si nosotros no tomamos en cuenta que el paciente debe o que todo es influenciado por condiciones metabólicas, entonces nosotros no estamos entendiendo que dar una hormona no va a hacer que la paciente baje de peso o que se sienta mejor. Hay muchas condiciones. Al final de cuentas, todo esto es como si fuera una, una bola de un tejido, como si fuera una telaraña, y nosotros debemos de entender cuáles son las relaciones entre lo metabólico, entre las condiciones genéticas, epigenéticas, los déficits hormonales, etcétera, para poder entonces encauzar adecuadamente. Estoy de acuerdo en que un paciente que requiera una hormona la debe de tener, pero no significa que a todo mundo le vamos a dar toda la misma cantidad de hormonas. Yo no concuerdo en algunos conceptos en dar pregnenolona a todo mundo, no estoy de acuerdo. Creo que debemos de especificar las condiciones de cada paciente y qué es lo que requiere. Eso es definitivo. No, y aparte hay una realidad, yo siempre le trato de explicar a los pacientes que las hormonas son muy solidarias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchos pacientes tienen dominancia estrogénica o resistencia a la progesterona, con un déficit de progesterona importante, con síntomas por déficit. Ahora, si yo a una paciente le doy la progesterona y esa paciente manda progesterona a cortisol, o sea, transforma la progesterona en cortisol, voy a tener todos los efectos contrarios a lo que yo quería. Voy a tener retención de líquido en vez de un efecto diurético, voy a tener un mayor riesgo de cáncer en vez de una protección. Yo le di progesterona, pero como no modulé el eje, no modulé el sistema, no tenía una buena exposición a luz, no tenía suficiente melatonina para contrarrestar cortisol,
esa hormona que yo doy en un terreno biológico que esté inflamado se va a transformar en otra cosa. Entonces, no es que la progesterona produce o no produce cáncer, porque la mitad de la bibliografía me dice que es buena, la otra mitad me dice que es mala. Y en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Medicina de precisión, medicina de sistemas, bioarquitectura humana, eso es lo que yo tengo que evaluar para optimizar hormonalmente a todos los pacientes. La optimización hormonal va en el 100%. El tema es que no siempre optimización hormonal es dar hormona. Otro tema, algo muy importante en la población en general, pero sobre todo en el ambiente profesional médico, es el consumo, a mi criterio, exagerado y sin base científica y sin evaluar al paciente de los suplementos. Por ejemplo, NAD, resveratrol, coenzima Q10, omega 3, vitamina D, magnesio, curcumina, colágeno, antioxidantes, etcétera, como vitamina C, entre otros, probióticos, prebióticos, DEA, melatonina, zinc, selenio, ashwagandha, etcétera, etcétera, etcétera. La lista podría llegar a ser interminable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es necesario que todos tomen todo? Ay, yo quiero opinar sobre esto porque aquí hay una situación que yo me he vuelto un poco crítica con respecto a algunas corrientes de, por ejemplo, de la medicina funcional. Mucha de las personas que hacemos medicina funcional o medicina integrativa, etcétera, etcétera, siempre critican, y digo critican porque yo no estoy de acuerdo con eso, critican el tema de la utilización de medicamentos, del Big Pharma. Pero desafortunadamente, a veces, si no tenemos cuidado, nos podemos a ir al chiquifarma. Es decir, sustituimos los medicamentos o se piensa que hay que quitar medicamentos porque el Big Pharma, porque no sé qué, y se quiere sustituir todo con nutracéuticos, con suplementos. Y yo me he encontrado con pacientes que así como utilizan 6 7 hormonas, utilizan 15 nutracéuticos. Porque uno es para una cosa, el otro es para otra cosa, el otro es para otra cosa, y entonces el que desinflama, y entonces y la vitamina D, y entonces el omega, y entonces no sé qué. Y creo Y te que apuesto a que ninguno cambió el estilo de vida no, de esos no, pacientes. no, pero aparte estamos cayendo en el mismo concepto de pensar que cada uno es para una cosa, como si fuera un síntoma, y ese no es el tema. Hay algunos, pienso yo, algunos nutracéuticos que son fundamentales, que son, y yo siempre me voy para los que tienen un efecto pleiotrópico, porque muchos de esos, por ejemplo, resveratrol, tiene un efecto muy interesante que podemos analizar en muchas condiciones. Vitamina D, por ejemplo, si tiene una deficiencia, por supuesto, omega 3, la gran mayoría de los pacientes tienen una inflamación crónica de bajo grado, pero esto no significa que tengamos que utilizar todos al mismo tiempo. Aquí la medicina debe de ser, viéndola por sistemas, analizar qué es lo que en el momento que jalemos la hebra va a desenmarañar otras cosas, porque los sistemas de alguna manera están relacionados. Y si yo mejoro el metabolismo, seguramente voy a mejorar neuroinflamación, seguramente voy a optimizar el tema hormonal. Entonces, aquí es importante poder identificar cuáles son las cosas que son prioritarias, cuál es la que de alguna manera tiene una influencia en todos los demás sistemas. Y sí, ir de poco a poco, porque de verdad que yo he visto la gente que se toma puños de nutracéuticos, de suplementos. Y creo que esa no es la medida, como tampoco estoy de acuerdo en que todo primero debemos de sanar el intestino. No, no, no. No, hay cosas que debemos de entender cuáles son los mecanismos para poder entender qué es lo que le está pasando al paciente. Así es que no estoy de acuerdo con tanto nutracéutico. Definitivamente yo soy de las que quita, poquito. Yo coincido con vos. ¿Qué pasa con respecto a los tratamientos de medicina estética? Hoy nos metemos en la medicina regenerativa.
hoy parece que está de moda, no voy a dar marcas, pero un montón de productos, ustedes tienen que colocar bioestimuladores, es la bajada de línea de los laboratorios en general, porque eso les va a aportar colágeno, les va a generar un efecto lifting a los pacientes. Yo estoy cansado de decir que todo eso es mentira, que si uno realmente quiere trabajar en la medicina regenerativa, no necesariamente es inyectando estos famosos bioestimuladores. Y que si uno realmente quiere obtener una respuesta biológica de los pacientes, en el caso que esté la indicación, tiene que prestar atención a otros parámetros clínicos del paciente. No sé si coinciden y en el caso de que coincidan, ¿qué estudio se le pediría a un paciente para prepararlo para un tratamiento estético, por ejemplo? A Florencia. ver, una de las cosas que es importantísima es como vos decís, Fernando, que lo que nos pasa, Fer, es si uno ve la piel de un bebé, a diferencia de una persona así de 80 años, lo que determina que una persona esté envejecida es su déficit mitocondrial, en definitiva. Y ahí los hallmarks del envejecimiento, todo lo que trabajó López Otín, que vamos a ver en el diplomado punto por punto, ¿sí? Para entender que nosotros para generar colágeno necesitamos energía, porque si yo pongo un bioestimulador en un terreno que no es fértil, es como si yo pongo una semilla en el desierto del Sahara. ¿Sí? ¿Cuánto voy a poder, sí, generar? Entonces, la generación de colágeno nunca viene de la afuera. Ahora, claramente sirve un montón si el terreno es propicio. Si yo tengo un terreno fértil, espectacular, claro que yo cualquier semilla que plante va a florecer y va a ser buenísimo. Entonces, me parece que la parte de la bioestimulación es muy importante. El problema es que en la gran mayoría de los casos estamos trabajando sobre terrenos enfermos. Y digo la gran mayoría de los casos porque mundialmente se sabe que el 97% de la población es metabólicamente enferma. O sea, tenemos entre un 1 a un 3% de nuestros pacientes, independientemente, ¿sí?, de la especialidad que estemos hablando, donde el paciente puede verse saludable desde el exterior, pero metabólicamente su capacidad de reparación y de regeneración en realidad está enferma. Entonces, claramente, si queremos optimizar resultados y si yo quiero que un bioestimulador no me genere una infección, una inflamación y que me genere realmente el impacto que yo quiero, no es que no sirva, pero es ese ejemplo, es poner la semilla en un terreno totalmente árido cuando yo, mediante todo lo que es medicina de la precisión, de longevidad regenerativa, metabolómica, puedo hacer que ese terreno realmente sea fértil. Sí, Silvia, sí, yo creo que en definitiva hay algo que a veces se nos olvida con respecto a lo que está pasando en las células de nuestro paciente y que lo más seguro es de que son células senescentes, que están teniendo un ambiente inflamatorio muy importante y que en definitiva esas células ya no tienen la capacidad de dividirse ni de producir, lo único que están haciendo es crear un ambiente inflamatorio. Si aparte yo le voy a dar a ese paciente un tratamiento que produce inflamación, pues creo que no estoy contribuyendo a nada sano, ¿no? Entonces, creo que definitivamente para empezar con los datos de la historia clínica del paciente, cómo se ha comportado a través de la vida, qué enfermedades ha tenido, si es una paciente diabética, evidentemente es una paciente que tiene una gran inflamación, una gran glicación. Entonces, ahí no puedo esperar mucho. Yo lo que tengo que hacer es mejorar en todo caso ese ambiente metabólico. Tengo que tratar de disminuir esa inflamación en un momento dado, que es una de las cosas que yo me he puesto a pensar. Digo, a ver, en una paciente que tiene senescencia celular importante, ¿cómo yo voy a tomar un pedazo de tejido para cultivar fibroblastos? Muy seguramente esas células no tienen realmente la capacidad para que yo luego las vuelva a aplicar. O sea, aquí creo que lo importante es tener ese criterio de entender cuándo un tratamiento verdaderamente es justificable o no. ¿Se justifica en este paciente? ¿No se justifica? Bueno, entonces eso es parte de entender los procesos biológicos y los procesos de senescencia celular.
Y en base a eso podemos agarrar la ruta de darle senolíticos, xenomórficos, antes de utilizar un tratamiento para optimizar el terreno, como dice Florencia. Creo que eso es importante, tomar en cuenta todos estas situaciones y analizar la historia clínica del paciente, cómo se ve y en todo caso algunos marcadores de inflamación que son muy importantes de tomar en cuenta. Bueno, de hecho, fíjate que yo me acuerdo que en un congreso se habló de estética sobre el uso de plasma rico de banco en pacientes en terapia intensiva para el tratamiento de las úlceras por decúbito, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque se vio que si yo uso la sangre del paciente que está en terapia intensiva, la respuesta es nula. Ahora, muy bien, pero no es solamente el paciente que está en terapia intensiva el que tiene una sangre que no sirve. Porque si el 97% de la población, ¿sí? Según la OMS, es metabólicamente enferma, no es óptimo el 97% de los plasmas ricos que se hacen si no se optimiza el terreno biológico del paciente. Entonces, cuando uno dice el plasma rico es lo mejor que hay, es como si vos me digas, la leche materna es lo mejor que hay, depende, porque si la madre es drogadicta, ¿sí? Esa leche no es la mejor, o si toma anfetaminas, o si toma cualquier cosa, ¿O no es no la tiene DHA? exacto, o simplemente, exacto, no tiene DHA y no tiene vitamina D. Entonces, no es que ni que la leche materna es buena ni es mala, ni que el plasma rico sirve o no sirve. Es que tiene una característica en un determinado terreno biológico que realmente hace que sirva o que no sirva. Y eso, en general, no se mide. Y sí es lo que nosotros vamos a hacer hincapié en el diplomado para que la gente lo aprenda a medir. Totalmente. Mira, yo me fui volcando a la docencia por la falta de educación que había y la falta de criterio estético que había. Por eso el Congreso Master Hub lo que presenta es una actualización de todos estos temas. En el diplomado de rejuvenecimiento facial, en el diplomado de longevidad, vemos temas específicos que abarcan esa área. Un último tema que quiero preguntarles, porque si no podemos estar conociéndolas a las dos y a mí, podemos estar hasta pasado mañana hablando, pero un último tema es la sueroterapia. Yo les voy a dar mi opinión, que por supuesto al lado de ustedes no sé nada, pero a mí me da la sensación de que la sueroterapia es un comercio más que un tratamiento eficaz. ¿Pero por qué digo esto? Por cómo se aplica y a quién se aplica. Yo creo que he hablado con un montón de médicos, médicas, y siempre me dicen lo mismo. No, yo utilizo los combos. La sueroterapia de vitamina C, la sueroterapia de NAD con vitamina B. Y yo siempre digo, no, espera, si vos no conoces al paciente, no sabés las necesidades que tiene ese paciente, el estrés oxidativo que puede llegar a tener, etcétera, etcétera, y los déficits, ¿cómo realmente podés ponerle algo en forma empírica? Yo creo que los pacientes que se ven contentos con ese tipo de tratamientos, eso se debe no a una mejoría de la función mitocondrial, por ejemplo, sino que eso se debe de ver a una hidratación aguda que tienen, porque por ahí le pasan 500 centímetros cúbicos o un litro, por un efecto placebo, por la propia sensación del paciente de decir, me pusieron un suero, me hice un tratamiento médico intensivo. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto de la sueroterapia y cómo se aplica hoy en el mundo? Lo mismo que de la nutrición o de la dieta keto, ¿sí? Sueroterapia es muy amplio. Digamos, yo estuve hace poco en un congreso en Alemania, solo imagínate de sueros de vitamina C endovenosa, por decir algo. Ahora, cuando uno hace medicina de precisión ya no existen los combos, porque yo no hago sueros, ¿sí? Yo hago el aporte de los nutrientes que necesita mi paciente de acuerdo a una evaluación exhaustiva, ¿sí? Y donde yo tengo una vía más, como puede ser la vía oral, tengo la vía endovenosa. Y ahí es como dice Sil, no es llenar al paciente de vitaminas o suero de vitamina C para todos, ¿sí? O de darle NAT a todo el mundo, sino entender que cuando nosotros hablamos de sueroterapia es muy amplio. Sueroterapia es la aplicación endovenosa de lo mismo que yo puedo llegar a dar intramuscular o vía oral, con obviamente distinta biodisponibilidad, pero también estamos en lo mismo. Es como el plasma rico o como cualquier otro tratamiento que uno haga. Lo que sí no tiene sentido, porque ahí se hace, uno, digamos, en muchas partes del mundo vos entras a un shopping y te pasan un suero. Yo no digo que esté ni bien ni mal, pero eso no tiene digamos, no es
un objetivo médico de tratamiento terapéutico. Y esto pasa como un suero o como cuando uno se va de vacaciones y se va a un spa y hace sauna, ¿sí? O se pone en su casa un poco de luz roja que le dijeron que era para mejorar el colágeno, ¿sí? Si uno tiene una indicación precisa de cuánto tiempo, en qué momento, en qué dosis, cada cuánto, y mide un antes y un después, puede evaluar si eso que está haciendo efectivamente, ¿sí?, dio su resultado o no. Pero sí, claramente lo que creo que está muy bastardeado, que la mayoría de la gente que hace suero, y también creo, Fer, que no es tanto por algo realmente comercial de que solamente nos interesa el comercio cuando los médicos hacemos sueros, sino porque el médico no sabe dónde formarse para entender bien y escuchó y leyó que el suero, porque vos ves muchos papers sobre el uso de la medicina avalada en todo lo que es, por ejemplo, las megadosis de vitamina C en tratamientos oncológicos, en clínicas increíbles de oncología, ¿sí? Donde vos decís, esto es espectacular, pero no es lo mismo la dosis prooxidante que el antioxidante. Y la dosis hacia el veneno. Yo no puedo ponerle una megadosis de, por ejemplo, vitamina C a un paciente si no conozco la ferritina y el hierro de ese paciente, porque la vitamina C me aumenta la absorción de hierro. Tampoco puedo dar megadosis de vitamina D cuando no controlo el calcio de ese paciente. O tiene el paciente una hipercalcemia. Entonces uno dice, bueno, la vitamina D, claro que es excelente, pero ¿se la puedo dar a todo el mundo? No, porque yo tengo que conocer el filtrado glomerular digamos, y el laboratorio y el terreno a que aplico. Un magnesio, una vitamina D, una melatonina y un suero. Y una vitamina C, sea endovenosa o bioral. Y lo que es un desastre es no solo los médicos que indican en dosis masivas los suplementos, sino el alcance que hoy hay de la población a comprar por Amazon, Mercado Libre o lo que vos quieras, la cantidad de suplementos que quiera, porque más de una vez nos habrá pasado cualquiera de nosotros que viene un paciente con una valija de suplementos que se compró, que no sabe para qué, pero que alguien le dijo que era bueno. Y yo no digo que es bueno o que es malo, yo digo, pero vos cómo sabés si en vos es bueno. Entonces tenés que hacer un antes y un después para ver si te sirve. Y además no solo eso, es mejor evaluar al paciente previamente para saber de todo lo que hay, qué es lo que le sirve al paciente, porque acá es fundamental lo que dijo Sil, es yo tengo que empezar, tengo que ver por dónde empezar, porque esto es como un dominó, son como piezas que yo toco una cosa y siempre va a tener un impacto a larga distancia de otra y no tengo que empezar, como yo le digo al paciente, no empieces por el piso 42 cuando no hiciste el cimiento. Entonces, a veces los pacientes toman suplementos o medicaciones que son, que son demasiado, digamos, costosas, ¿sí? O con mucho efecto adverso cuando no hicieron lo básico, más allá, y olvidémonos, ¿no? ¿Sí? De la alimentación y el ejercicio. Pero hoy en día sabemos que mucho más que la alimentación y el ejercicio, importa el metabolismo. Porque un paciente puede comer lo mismo que otro y responder completamente distinto y acá hay algo básico, uno va al gimnasio pero tiene que tener un apto físico para poder estar apto para hacer gimnasia. ¿Y cómo hago para estar apto si se supone que la gimnasia me tiene que mejorar la salud? Entonces nosotros somos los que le tenemos que decir al paciente, estás estudiado, pero no el típico estudio cardiovascular que uno hace para saber que no te vas a infartar, que no sirve de nada, por eso uno llama muerte súbita en el deporte, al que hizo el estudio que todo le dio bien, pero igual se infartó. Porque en realidad igual se infartó porque nadie vio el terreno biológico. Flor, cuando te decía de el comercio detrás de los sueros, es porque estamos hablando de los sueros. Si hablamos de un inyectable, te digo exactamente lo mismo. Y la pregunta es, si los médicos somos profesionales, no tenemos que esperar a que venga un laboratorio para ofrecernos un producto, al otro día comprarnos acorde al precio y ver si compramos 20 si nos hacen descuento, para aplicarlo. Lo correcto sería informarme, leer, conocer el producto, saber a quién se lo indico y después indicarlo. Y en la sueroterapia yo lo que veo es que pasa algo parecido. La sueroterapia es como que arman los combos. Ah, con esto voy a hacer otro tratamiento más. Con esto engancho otro paciente más. ¿Sí? Desde ese punto de vista, o sea, desde el punto de vista por ahí inconsciente, por el hecho de querer trabajar más, pero uno está, la gran mayoría de los que hacen soloterapia, no todos, yo considero que lo hacen en forma eh, automática, sin realmente evaluar, en forma empírica. Eso es lo que quería decir. Sí, sí, sí. Bueno, nada más yo quiero comentar. En definitiva, estoy totalmente de acuerdo, doctor Fernando, porque yo no lo utilizo y cuando yo utilizo algo,
tengo que tener la evidencia de que esa es la herramienta que yo voy a utilizar. Y es decir, en un paciente que tiene problemas de absorción, se justifica utilizar alguna otra vía. Creo que si, por ejemplo, nosotros vamos a poner, vamos a suponer que se estila mucho, yo lo he visto aquí, por ejemplo, en lugares de Tijuana, combos que tienen SINAD y que no sé qué, y que el glutatión, bueno, el glutatión tiene hasta cierto punto, pero bueno, la vitamina C para el colágeno. Yo hice una revisión sistemática buscando, porque digo, yo necesito tener en mi mano la justificación científica de que sí la vía intravenosa con cuál dosis debo de utilizar para yo estimular mi colágeno. Pues resulta que no encontré absolutamente ningún estudio científico que avale que la vía intravenosa de la vitamina C en forma de este tema de la sueroterapia tiene un incremento en el colágeno. Evidentemente sabemos que hay una relación importante entre la vitamina C y el colágeno, pero no hay la necesidad de una vía intravenosa para tal fin. Es decir, al final de cuentas, uno tiene que seleccionar lo que va a utilizar con un paciente, pero sin que medie el empirismo, creo yo, y por otro lado, una justificación de por es que los pacientes te lo piden, porque muchas veces eso es lo que yo oigo de otros médicos, es que el paciente te lo pide y bueno, pues de que se vaya a otro lugar, mejor que se quede contigo. No, eso yo en lo personal no va conmigo. A mí me gusta hacer las cosas que me dan seguridad y que tienen una justificación científica. Así es que estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor Fernando, porque no le hallo. Yo digo, bueno, le voy a pasar una cantidad de una solución y entonces, pues todo lo va a orinar finalmente. La gran mayoría de los productos no veo cómo esto se va a almacenar. No entiendo el mecanismo, pero bueno, No, es aparte como una de las cosas que pasa muchas veces en, digamos, en como eh, el pensamiento popular, ¿no? Con la vitamina C y el colágeno, es que la realidad, el primer médico que usó vitamina C, por ejemplo, pensando en sueros de vitamina C, por dar un ejemplo, ¿no? Endovenoso fue un psiquiatra, fue Hofer, para modulación de lo que tiene que ver con cortisol. Ahora, un paciente que quiere tener buen colágeno tiene que tener buenas hormonas. O sea, la realidad es que si no hay optimización hormonal, ¿sí? Por más vitamina, es como yo le digo al paciente, es como que vos te compres 1 millón de ladrillos, pero no tengas un albañil. La realidad es que nosotros tenemos pacientes que tienen desbalances hormonales terribles y entonces siempre volvemos a lo mismo, siempre volvemos a un tema de biología. Hoy hablábamos en el chat interno con Fernando y con Silvia de un paciente que yo le había hecho un estudio cardiovascular y la misma inteligencia artificial me hablaba de que en las enfermedades cardiovasculares incipientes, cuando nosotros vemos una placa de colesterol, vemos una arteria que se lastimó y ahí hay que trabajar sobre la biología. ¿Y cuándo empieza el aumento del riesgo cardiovascular y en hombres y en mujeres? ¿Sí? Menopausia, andropausia, porque la testosterona es un gran protector cardiovascular. Entonces, si queremos prevalecer lo que es la evidencia científica, claramente el problema es que no sirve tratar las cosas solamente. O sea, si yo evalúo solamente vitamina C, suero de vitamina C o suero de NAT o suero de resveratrol o testosterona, pero no evalúo el conjunto, no tengo esta noción de sistema, esta mirada holística e integrativa del paciente, nunca voy a poder llegar a un buen resultado. Entonces yo creo que hacer sueros por hacer sueros de lo que sea, sin tener en cuenta una mirada integral del paciente y evaluar en qué terreno biológico estoy aplicando ese suero, es una pérdida de tiempo y plata. 100%. Bueno, chicas, creo que dimos un pantallazo general. Esto es ni siquiera el 1 o 2% de todo lo que vamos a ver en el año. El QRS es para recibir información en relación al diplomado desde los grupos de Felicia Academy. Tuvimos más de 300 médicos del otro lado asistiendo. Ahora bajó a 250 más o menos. Es un muy buen nivel para hoy en día, porque si uno dice en la pandemia, ahí por ahí lo ideal es 500, pero para esta época es una cantidad enorme de profesionales. Y esto después va a estar grabado y se va a volver a subir, o sea que seguramente muchísimos más lo van a ver. Quedan pocas becas para el diplomado. Y nada, estoy convencido
de que este diplomado va a cambiar la forma de pensar de muchísimos, muchísimos profesionales, o dicho de otra forma, de muchísimos médicos, transformándolos en profesionales que puedan evaluar un paciente en un 100%. ¿Algunas palabritas, Flor, Silvia? Ay, yo estoy tan feliz que no sé, estoy como emocionada, me falta llorar y ya estoy. No, porque ¿sabes qué pasa, Fer? Hace mucho tiempo somos amigas con Sil y siempre nos encontramos en eventos, en congresos, en cursos y vamos como haciendo diferentes, como puchitos, digo yo. Y ahora sentir que tenemos nuestro lugar con el aval de la UBA en un diplomado, ¿sí? Con todo lo que es Felice Academy, con lo que sos vos, y es como estoy nada, realmente estoy emocionada y voy a aprender mucho, así que soy la primera interesada en escuchar ansiosa las clases de Todos Sil. vamos a aprender mucho, porque cuando uno hace Exactamente. docencia aprende muchísimo. Y la cantidad de cosas que estoy aprendiendo mientras voy preparando las clases y vamos hablando nosotros, así que nada, la verdad que nada, feliz, 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 y creo que es lo que faltaba, lo que faltaba no solo para la excelencia médica, sino por lo que yo digo que es lo que me pasó a mí cuando la conocí a Silvia, esto de volver a enamorarme de la medicina, de tener, o sea, yo hice medicina familiar, pero estaba acostumbrada, ¿sí? Al típico síndrome metabólico, el paciente obeso, de ver que para evitarle el infarto le tenía que dar la multipíldora con un poquito de estatina, un poquito de antihipertensivo, un poquito de todo, y así me sentía feliz. Y ver esta otra medicina que me enseñó Sil, la verdad que nada, estoy feliz, realmente, porque acá siento que puedo combinar estilo de vida, medicina del deporte, digamos, calidad de vida metabolómica, nutrición, biohacking, estética, y nada, y la libertad que tenemos los tres en hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. E incentivar a otros, eso es lo que me gusta, no es que uno piensa que como que es competencia, digamos, yo quiero profundamente, mi objetivo, mi ikigai, es que todos los médicos tengan esta visión y que cada uno, ¿sí? Desde su consultorio, desde su clínica, pueda hacer lo que hacemos nosotros, que nos encanta y nos apasiona y bueno, y nada, y eso. Silvia, unas palabritas para el Bueno, cierre. sí, rápidamente, solo de reiterarles mi agradecimiento a ustedes dos por invitarme, por tomarme en cuenta. Yo quiero decirles que a través del tiempo y de todos estos años en que he hecho docencia, en que he sido alumna de muchos cursos, eh, creo que llegó el momento en el que vamos a volcar mucho de lo que hemos aprendido Florencia y yo, pero aparte de todo, esto que dice Florencia es bien interesante. Tenemos la libertad de, eh, de traer todos estos conocimientos de los cuales estamos orgullosas de haberlos sufrido, porque son años de dedicarnos a estudiar y todo esto. Entonces, me siento con esa libertad de que este va a ser el proyecto del 2026, mi proyecto que me llena de muchísima emoción, porque de verdad que estamos haciendo un programa bien interesante. Así es que muchas gracias. Solamente emoción y gratitud. Acabo de recibir un montón de mensajes, diferentes especialidades, desde terapia intensiva, especialistas en mama, traumatología, odontología, distintas áreas, un montón de mensajes de felicitaciones para los tres. Estoy seguro que va a ser un gran año y va a cambiar la forma de ver la medicina y de ver a los pacientes. Estoy convencido. Bueno, un beso grande a todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Flor. Gracias, Sil. Y nos vemos prontito. ¿Cuándo inicia esto, Damián? El Te queremos miércoles 18 de marzo. miércoles 18 de marzo. Damián es Sí, un eslabón fundamental dentro de todo el equipo. Es la Sí. persona que Grande, Damián. todos creen que es un bot, pero no, es real, por eso lo hacemos hablar. 24/7 está continuamente apoyando a todos los alumnos de cada uno de los diplomados, del Congreso, etcétera. ¿Qué buenísimo. decías, Lo que Damián? sí,
es que están quedando muy pocas vacantes, se van a agotar muy pronto. Por eso los que están interesados, no dejen pasar mucho tiempo en hacer al menos el pago de la matrícula, y con eso quedar ya bloqueada la vacante. Y si no, bueno, lo tomarán el año que viene. Vamos a Por seguir con supuesto, esto porque ya es un éxito. Y todavía no por empezó. supuesto, tal cual. Bueno, un beso grande para Beso. todos y nos vemos prontito en el comienzo del diplomado. Chau, chicas. Chau a Hasta A todos, todos luego. los que están del otro gracias. Bye. lado. Adiós. Bye.